El tema para el día miércoles 13 de mayo se titula Textos y contextos. Las palabras de las Escrituras siempre se dan en un contexto, no están solas. Una palabra tiene su contexto inmediato dentro de una oración y es esta unidad la que debe entenderse primero. Luego está el contexto más amplio de la unidad general, en la que aparece la oración. Quizá sea una parte del pasaje, un capítulo o una serie de capítulos. Es fundamental comprender lo mejor posible el contexto de las palabras y las oraciones para no arribar a conclusiones erróneas. Esto es algo importante. En el mundo cristiano hay diferentes interpretaciones de la palabra de Dios. Creo que se debe principalmente al hecho de que estamos leyendo un pasaje o una pequeña porción de un capítulo para poder querer hacer hablar a la palabra de Dios cosas que nos interesan o que quisiéramos hacerle hablar. ¿A qué me refiero? Tenemos muchas historias en la Biblia que si solamente la leemos sin entender toda la historia que comprende, lo que haríamos es sacar una conclusión diferente y muy confusa, ¿sí? Algo que vimos la semana pasada fue el hecho de, por ejemplo, la revelación que recibió Pedro en el libro de Hechos. Es una historia que nos ayuda a entender mucho el estudio del día de hoy. Pedro, ¿qué vio en su visión? Vio un lienzo que descendía con muchos animales que dentro de la palabra de Dios, Dios los categoriza como animales impuros, ¿ya? Y se le pide a Pedro que mate y come. Y Pedro, sorprendido, siendo que él era una persona que tenía muy claro lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca de estos animales, él le dijo: no voy a comer, nunca he ingerido un animal de estos, un animal que no me es permitido comer. Pero Dios dijo: lo que Dios ha santificado, no lo llames impuro, no lo llames profano. Si nosotros leemos solamente esa parte, creeríamos que Dios está probando que ingiriéramos ciertos animales que son considerados inmundos, como por ejemplo una rata, una serpiente, una lagartija, bueno, y muchos otros animales, ¿no? Más sin embargo, si nosotros leemos un poco más durante ese capítulo, ya vamos a notar que lo que Dios estaba mostrándole a Pedro y que el mismo relato bíblico habla, fue cuando Pedro se fue a reunir con este personaje llamado Cornelio. Fue el hecho de que, siendo que ellos eran romanos, y de acuerdo a los principios o a cómo fue educado Pedro, no les era permitido a un judío reunirse con una persona de otra cultura, de otro país. Entonces pudo decir Pedro con claridad que ahora estaba entendiendo lo que Dios le había revelado a través de la visión, ya que Dios no hace acepción de personas. Entonces, esa historia bíblica que se encuentra en el libro de Hechos nos lleva a nosotros a entender algo. No podemos nosotros tomar un pasaje para sacar una idea, peor una doctrina, una creencia, sin antes compararla con toda la Biblia. Recordemos un pasaje que hemos ido leyendo durante las últimas semanas. Toda la Biblia es inspirada por Dios. No dice una parte de la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, es importante siempre poder, cuando leamos el texto, entender el contexto, ¿sí?, en el cual fue escrito este pasaje. Y es lo que nos dice en la introducción. Una oración o una palabra no está sola, está conectada con toda la oración. Toda la oración está conectada con un sinnúmero de pasajes. Ese capítulo en sí está conectado con muchos otros. Inclusive, varios libros de la Biblia están conectados con otros.
El día de ayer comentaba acerca de los diferentes libros que han sido escritos y entre ellos encontramos algunas semejanzas o algunos escritos que son de alguna manera repetidos o historias. Vemos, por ejemplo, los libros de los reyes, los libros de crónicas. Podemos ver que cómo los pasajes se complementan y de alguna manera se repiten, ¿ok? Porque tienen la intención de dar claridad, de poder mostrar el significado que tal vez un primer pasaje no lo mostraba. Se me viene otra historia a la cabeza, hablando del mismo tema. Cuando leemos que los espías que iban a ser enviados a Canaán, ¿ok? Fueron enviados a explorar la tierra. Resulta que en una parte de la Biblia nosotros leemos que esto se origina de los mismos hebreos, hablemos del pueblo de Israel, mientras que en otra parte, en cambio, pareciera que fuera Dios quien está pidiendo a Moisés que elija a un espía. Entonces, es importante poder comparar todos los textos para poder entender el mensaje que el Señor nos quiere transmitir. Continúo. Si nosotros leemos, por ejemplo, miren esta parte de Génesis, cuando nos habla acerca de la creación, Génesis 1:27, nos dice lo siguiente, miren. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí estamos tomando el término de crear. Dios crea. Lo vimos ayer. Pero cuando habla de que creó al hombre, aquí está haciendo énfasis, vemos en la última línea, al varón y a la hembra, es decir, a la pareja. Veamos otro pasaje. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Si nosotros leemos los pasajes continuos a estos, los anteriores, vamos a darnos cuenta que Dios aquí no está creando ahora en ese momento al hombre y a la mujer, sino específicamente al hombre. Pero bueno, eso es lo que vamos en este momento a poder estudiarlo. Y viene una pregunta: ¿cómo podemos entender a partir de estos diferentes pasajes y contextos la definición del término hebreo Adam, la palabra hebrea para hombre? Es decir, tanto en Génesis 1:27 como en Génesis 2:7 se utiliza la misma palabra hebrea Adam, ¿sí?, para poder definir dos mensajes diferentes. Y lo vamos a ver. Por ejemplo, miren, como ya nosotros vimos anteriormente, el término vara, por ejemplo, indica el énfasis en la creación del hombre, es decir, que Dios crea algo de la nada. Y ahora estamos viendo que el hombre se define dentro del contexto de este versículo como hombre y mujer. Es decir, el término hebreo Adam, ¿sí?, se está refiriendo, en este caso en 1:27, lo vuelvo a leer, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este término, Adam, que se origina, del cual se origina la palabra, la traducción hombre, en la primera línea, se está refiriendo no al hombre, al varón en sí únicamente, sino al varón y a la hembra. ¿Ok? Mientras que en el segundo pasaje que leímos en Génesis 2:7, podemos ver aquí que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí digo algo. La palabra hombre aquí está enfocada solamente en Adán, mientras que en el primer pasaje se refiere a la humanidad. Hombre y mujer, Adán y Eva. El término Abraham se traduce hombre, sin embargo el contexto nos ayuda a entender que es diferente. Del 1:27 se refiere específicamente a la humanidad, varón y hembra, mientras que en el segundo pasaje específicamente de Adán. Entonces, nosotros notamos en este caso que este término se utiliza para poder referirse en los dos diferentes pasajes a diferentes términos, o una traducción diferente, por decirlo así. Ya creo que he sido bastante claro en esto. Entonces la idea es de entender que es importante entender el contexto en el cual se está
traduciendo este pasaje. Ahora, si nosotros avanzamos un poco para poder entender un poco más de estos textos y los contextos, miren, podemos entender esto. Miren, que así como la palabra Adán aparece en un pasaje específico, así también el contexto de la creación de Adán y de Eva se encuentran en el relato más extenso de la creación. Esto es lo que se entiende por una unidad más grande. La unidad informa al intérprete de temas, ideas y desarrollos adicionales. ¿Ok? Entonces, en ambos relatos se nos están mostrando los orígenes definitivos de la humanidad. El mismo término se utiliza en contextos diferentes. ¿Ok? Quiero leer unos comentarios de los escritos de nuestra hermana Elena, que aunque de alguna forma no van enfocados al tema principal, creo que nos dan una gran lección y un gran llamado. Tomando en cuenta de Adán, del primer Adán, dice: Satanás tentó al primer Adán en el Edén y Adán argumentó con el enemigo dándole así una ventaja. Es decir, entabló un diálogo con él. Satanás ejerció su poder hipnótico sobre Adán y Eva y se esforzó para ejercer ese poder sobre Cristo. Pero después de que fueron citadas las palabras de las Escrituras, Satanás supo que no tendría la oportunidad de triunfar. Nosotros recordamos el relato que se encuentra en los Evangelios, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, estuvo 40 días ayunando, y Satanás se presentó al finalizar esos 40 días para poder tentarle. Entonces, la única manera a través de la cual el hombre puede hacer frente a Satanás es a través de la Escritura, es a través de un escrito está. Y Cristo nos los enseñó. Ahora, Cristo ocupó el lugar de Adán en el desierto de la tentación para soportar la prueba en que éste fracasó. Entonces, Cristo venció en lugar del pecador, 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Esta parte es importante. Miren, la familia humana, separada de la presencia de Dios, se había apartado más y más, generación tras generación, de la pureza original, de la sabiduría y el conocimiento que Adán poseía en el Edén. Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana en la condición en que ésta se encontraba cuando Él vino a la tierra para socorrer al hombre. En favor de la raza humana y con las debilidades del hombre caído sobre sí, Cristo debía resistir las tentaciones de Satanás en todos los puntos en los cuales sería atacado el hombre. Miren, ciertamente la humanidad, conforme ha avanzado el tiempo, aunque hemos tenido avances tecnológicos, aunque la medicina ha mejorado, la humanidad sigue degradándose cada vez más. Aunque ahora estamos mucho más comunicados, tenemos más acceso a poder enviar información, tenemos acceso a poder comunicarnos con las personas que estén al otro lado del mundo. Sin embargo, todas estas cosas no han impedido que la humanidad vaya degradándose, que la familia ya no tenga el puesto dentro de la sociedad que merece. Hay muchas familias rotas, ya no se presta atención a la familia, no se presta atención a la salud, no se presta atención al cuidado, no se presta atención a la educación. La humanidad, conforme va avanzando el tiempo, llegamos a las últimas horas de este mundo, la humanidad se seguirá degradando mientras siga dándole la espalda al Creador. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, vivió como un hombre, fue tentado como hombre. Sin embargo, Él nos mostró que hay la capacidad de poder hacer frente a las tentaciones que Satanás nos pone. Cristo es nuestro ejemplo. A Él tenemos que observar. ¿Qué contraste el del segundo Adán cuando fue al sombrío desierto para hacer frente sin ninguna ayuda a Satanás? Se refiere a Cristo.
Desde la caída en el pecado, ¿cierto? La raza humana había estado disminuyendo en tamaño y en fortaleza física y hundiéndose más profundamente en la escala de la dignidad moral, hasta el periodo del advenimiento de Cristo a la tierra. Y a fin de elevar al hombre caído, miren lo que hace Cristo. Cristo vino para poder alcanzarnos. ¿Dónde? ¿Dónde estábamos? Él tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración del hombre. Como dice la palabra de Dios, el que no conoció pecado, llegó a ser pecado por nosotros. Cristo se humilló a sí mismo hasta las profundidades más hondas del infortunio humano, a fin de poder estar calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degradación en el que el pecado lo había sumergido. Dice la palabra de Dios que tenemos un sumo sacerdote que se compadece porque Él vivió en esta tierra. Él conoce nuestras debilidades, sabe nuestros sufrimientos. Y para poder terminar, ¿cuántos están haciendo un intenso trabajo para andar en la senda estrecha de la santidad? Recordemos lo que dice la Biblia. Angosto es el camino que lleva a la salvación, ancho el que lleva a la perdición. Hace referencia a eso. Para muchos, la paz y el descanso de este bendito camino no parecen estar más cercanos hoy que lo estaban años atrás en el pasado. Miran muy a lo lejos para hallar lo que está cerca, y realmente muy cerca. Estamos buscando hacer complicado lo que nuestro Señor Jesucristo hizo tan sencillo. Sabemos lo que dice la palabra de Él. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El plan de salvación ha sido revelado con una sencillez increíble en la palabra de Dios, pero se ha buscado demasiado la sabiduría del mundo y demasiado poco la sabiduría que proviene de la justicia de Cristo. Preferimos el mundo y lo que nos ofrece a lo que Cristo nos da, ¿cierto? Y almas que podrían haber descansado en el amor de Jesús han estado dudando y confusas acerca de muchas cosas. Debemos confiar en Jesús por nosotros mismos y apropiarnos de las promesas de Dios hacia nosotros. O de otra manera, termino con esta pregunta. ¿Cómo podemos nosotros pretender educar a otros a tener una confianza humilde y santa en Él? Tengamos en cuenta siempre esto. Una de las mejores maneras de poder llegar al mundo, de llegar a nuestro prójimo, es a través de nuestro testimonio. ¿Cómo viviremos ese testimonio? ¿Qué ejemplo estamos viendo? ¿Estamos viendo en la sociedad o estamos viendo a Cristo como nuestro ejemplo? Pensemos.